puede cambiar. Los que están hechos con juramento. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si dejamos la sencillez del español, Dios no está jugando con nosotros al escondite. Son nuestros conceptos religiosos y el romanticismo religioso el que nos hace no ver la claridad de las Escrituras. Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre. ¿Estamos ahí? Con juramento. Mientras que nosotros, dice, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. En la lección anterior, la última que tuvimos, vimos de que son dos cosas inmutables de Dios y el juramento fue una de ellas. Por lo tanto, notemos la gran diferencia, lo sublimemente mejor que Dios Padre tiene preparado para nosotros. Esto es algo sumamente importante de la lección pasada. Pues, no sé por qué no lo puse en el resumen. Así lo puse, pero no lo leí. Ok. Dice que Dios ha dicho toda esta información para beneficio no del antiguo pacto, sino que para los que somos herederos de la promesa. Que lo sublimemente más grande que Dios tiene preparado es para los que somos herederos de la promesa. Dice así, pero refiriendo otra vez al sacerdocio de Jesús, de Melquisedec, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Puesto que Dios, el autor de Hebreos, ya nos dijo, dejemos las cosas fundamentales y vayamos a la madurez. Y así como nos enseña la Biblia, ¿qué dice del heredero? ¿Qué dice el niño? Está bajo tutores, ¿verdad? Dice que mientras es niño nada difiere del esclavo, aunque es heredero de todo, y está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, si la promesa fue hecha a Abraham, a cumplirse, ratificada en Cristo, si el cumplimiento de la promesa vendría a ser en Cristo, Israel es solo un proceso de los tantos ayos y tutores que Dios puso para preservar la semilla. En otras ocasiones he hablado yo de que nuestros tutores, nuestros maestros, cuando nos enseñan y nos graduamos y ya nos vamos, no simplemente les decimos, finalmente me salvé de estos desventurados, no decimos eso. Especialmente guardamos especial cariño. Usted me ha oído mencionar muchas veces que yo digo, mi maestro de escuela dominical dijo, mi maestro de escuela dominical me enseñó. Sigo hablando de él, creo que ya pasó la presencia del Señor, pero sigo hablando de él con gratitud por los puntos claves que me enseñó. Ya no estoy bajo él. Con la gracia y la misericordia de Dios, debo de saber más que él. ¡Ay, qué presumido! No, si el alumno no sobrepasa al maestro, estamos fritos. El mismo Señor Jesús dijo mayores cosas. Entonces, Israel fue nuestro tutor. Debemos de estar, por eso que debemos de seguir orando por la paz de Israel. Debemos de seguir bendiciendo a Israel. Pero por la gratitud que tenemos, por todo lo que ellos soportaron y sufrieron como ayos para llevar hasta que vino la semilla de la mujer, la siguiente de la mujer, el postrer Adán, el hijo de David, el otro Moisés, el otro profeta como Moisés, todo lo que se cumple en él. Pero la promesa era a los descendientes de Abraham en Cristo, no a los descendientes de Abraham en la carne. Porque dice en otra porción que no son israelitas los que no son judíos o israelitas los que son nacidos en la carne, sino los que guardan la fe. Ok. Carlos, una Sí. pregunta. Y cuando hablas de poner la figura de que Israel entonces era el ayo de este pacto, y aquí dice en Hebreos que Jesús, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
¿Es la misma figura? Digamos, en el sentido de que Jesús ahora es el que respalda este nuevo pacto. Definitivamente, definitivamente. Los otros sacerdotes, como está escrito ahí, eran humanos, carnales, igualitos que nosotros. Por eso tenían que ofrecer sacrificios por ellos cada día. Antes de entrar, tenían que ofrecer sacrificios antes de entrar para no caer muertos. Entonces, ese sacerdocio era limitado y circunstancial. Pero ahora Jesús es el fiador de un mejor pacto. Los otros pactos se pagaba la fianza, por así decirlo, con la sangre de los corderos, que tenía que ser constante, mientras que la sangre de Cristo, derramada una vez para siempre, quita el pecado. Ok, entonces ese sacerdocio hebreo solo fue parte de los ayos o tutores puestos por el Padre, mientras el Hijo era niño. Sigo leyendo en Hebreos, dice: y los otros sacerdotes, lo que te acabo de explicar ahorita, lo leemos ahora. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Capten esas palabritas. Pero capten las palabritas. Por lo cual puede también salvar. ¿Qué? ¿Está puesto? ¿Qué es perpetuamente? Perpetuamente para siempre, para el futuro. Para siempre. ¿No salva los del pasado? Ya no les va haciendo clic todavía. Bueno, perpetuamente. A los que por él se acercan a Dios, viviendo desde Mateo. Viviendo desde Mateo en adelante. ¿No? Desde Génesis. Desde antes de Génesis. Vive siempre. Viviendo siempre, donde estoy, para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Déjenme ver algunos de los conceptos a los que me llaman la atención. En primer lugar, Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que Dios lo glorificó con juramento. Y el sacrificio ya fue hecho una vez para siempre. Insistir en el sacerdocio hebreo es rechazar, no aceptar el de Cristo, no aceptar la decisión de Dios. Los evangélicos que no ven que Israel está perdido, que de seguir en la condición que estaba derechito al infierno, porque no es por obras de la ley que nadie se justifica, y ellos lo que tienen a su favor, con lo cual sí están teniendo éxito en lo terrenal, es que tienen la ley, y el que guarda la ley es bienaventurado. Pero hemos dicho hasta la saciedad que la bienaventuranza, la bendición, no es igual a la aprobación. La única forma de ser aprobado, la única forma de ser acepto, es por los méritos de la sangre de Cristo. Y es obvio que Él no lo reconoce. Si Dios hace una acepción en el juicio, donde claramente repite que Dios no hace acepción de personas en el juicio. Sí puede hacer acepción de personas ahorita que los está protegiendo y les sigue dando victoria y todo lo demás. Esa es su misericordia. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero a la hora del juicio no puede hacer acepción de personas. Y todo aquel que no se haya escrito en el libro del Cordero no puede ser salvo. Sí. Una pregunta. Tiempo.
por ejemplo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por él quién sería? Jesús. Sí. Pero si usted dice que incluso antes del Génesis, y antes del Génesis, ¿estaba Jesús? Sí está. O sea, sabemos nosotros ahora, ¿verdad? Que Jesús ha estado desde antes, pero ¿cómo podían ellos ver? O sea, si antes del Génesis no había ley, incluso. Sí, precisamente por eso. Ahí es donde dice que Dios ha tenido paciencia, que sufrió con paciencia los días de nuestra ignorancia. Y este sumo sacerdote, bueno, entrémosle a esa respuesta porque está fabulosa. Venía como un poquito más adelante, pero entrémosle porque es fabulosa. Todos somos salvos por el sacrificio de Cristo, ¿de acuerdo? Va, entonces quiere decir que son salvos solo los de Mateo en adelante. Lo cual contradice, ¿verdad? No puede ser. Así que no tenemos un dilema. Si la respuesta es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero eso se dio hasta en Mateo, ¿qué de todos los otros? Y las palabritas, perpetuamente, vive siempre para interceder. Entonces ya llegamos a aquel texto que lo tengo más adelante y ya les digo dónde está. Mientras tanto, ustedes ya lo saben, que dice que es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero como se hizo en espíritu, tenía que hacerse un pagaré. Ya he usado esa fraseología antes. Y es un sacerdote que está intercediendo para siempre. ¿Cómo sería posible que un Dios justo, cuando destruyó a todo, no destruyó a Noé? Entonces no fue justo. Porque ¿qué diferencia tenía? ¿Qué mérito tenía Noé? Pero ya había un sacerdote intercediendo. Y por eso que podía tenerse misericordia. Por eso que pudo haber un Enoc que caminó con Dios. Porque había un sacerdote intercediendo. No eran redimidos, pero sí se escribía el pagaré que Melquisedec, el sacerdote eterno, decía: yo lo pago. Cuando lleguemos a la hora de que se firme el contrato, yo lo pago. Él era el que estaba intercediendo. Es que es la única puerta. Si Noé, todos los del Antiguo Testamento hallaron gracia, fue porque había un intercesor. Porque Dios sí es un Dios justo y todos son culpables, por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y si la paga del pecado es muerte, y si Dios es justo, ¿a quiénes tiene que acabar? A todos. Pero estos hallaron gracia porque había un sacerdote. Es un mejor sacerdocio el que tenemos en Cristo. Había levantado primero Víctor Hugo y después fue. Y Charlie, ¿en dónde queda entonces cuando Jehová les dice haréis este sacrificio por esto y esto y esto para expiación? Haréis esto y esto a los sacerdotes. Mataréis una cabrita, tantos becerros y qué sé yo, como intercesores ante él mismo. Él puso esas figuras, sabiendo pues de que si Cristo existía ya como intercesor desde antes, a mí se me pues, Beatriz se anotó la pregunta, porque bueno, porque me fue aclarando parte de lo que tú estás diciendo, pero me queda esta duda. Entonces, si ya existía, que Jehová él mismo pone que se hagan esos sacrificios para ciertas funciones de cosas. Pues. Sí, entiendo. Ok, razonemos ahora juntos. Desde que el hombre murió, se separó de Dios, se perdió la comunicación e inmediatamente empezó el entrenamiento de la mentira del diablo.
Pasan los años y los años. ¿Qué es lo que la gente conoce? Con las generaciones que quizás nacen después del diluvio, olvidémonos de los de antes del diluvio. Comencemos con los del diluvio. ¿Qué es lo que conocen? Solo lo humano. Solo saben que hay, como Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, saben que hay algo más. Entonces, ¿qué será? Es el Dios Sol, es el Dios Luna, es el Dios de la guerra, es el Dios de la fertilidad. Ellos saben que hay algo más, pero no hay quien les enseñe la verdad. Nadie conoce a Dios. Nadie conoce la expresión de Dios. Algunos entonces, Dios, como he dicho en otras veces, nos encuentra al nivel de nuestra ignorancia, al nivel de nuestra necesidad, y empieza a trabajar con nosotros. Por el otro lado, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Por lo tanto, la redención tiene que venir por medio de un hombre, el prosperará. Jesús ha existido siempre, el Hijo de Dios ha existido siempre, y en el plan, en la omnisciencia de Dios, ya se hizo todo hecho, ya está todo hecho, el plan ya está terminado. Y comenzó con que iba a ser necesario el sacrificio de Cristo, porque se sabía que el primer Adán iba a fallar. Entonces ya toda la provisión está hecha. No hay, como yo he dicho, a Dios no le agarra nada de sorpresa, no hay plan B en Dios, todo está visto. Entonces, desde un principio, pero como todavía no ha nacido una simiente santa, todas las simientes que nacen después de Adán nacen contaminadas, ¿verdad? Corruptos. El pecado pasó a todos, por cuanto todos pecaron, no a la manera de Adán, pero todos ya tienen la rebeldía innata. Ok, entonces Dios empieza en una forma espiritual. Las veces que dice que se le apareció Jehová a Abraham y que comieron pan juntos, a Dios nadie le ha visto jamás, dice la Escritura. El unigénito nos lo ha dado a conocer. Entonces, Jesús, ante los ojos del Padre, que es el único que puede acabarlos, está diciendo: ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta, mientras se va trabajando la semilla. Mientras se santifica una familia, mientras se santifica una nación, mientras se santifica un reino, y se les va poniendo un sacerdocio que vayan entendiendo. Salen de Egipto acostumbrados a sacrificios paganos. Salen, lo tengo un minuto más adelante, ¿cuál es el concepto del sacerdocio? El concepto del sacerdocio es uno que apela a Dios por las debilidades de los hombres y que le revela a los hombres la voluntad de Dios. Pero el sumo sacerdote de Odín y de todo lo demás, ellos saben que eso es cómo funciona. Entonces viene Dios y usa la forma que ellos pueden entender y les pone para que ellos sientan que están cumpliendo con Dios, que hagan eso. ¿Cumplían con Dios con matar esos corderos y con hacer eso? No, pero se lo creían. Es como los que piensan que irse de rodillas 2 cuadras hace algo. Es como los que piensan que al ayunar le mueven el brazo a Dios. Dios nos encuentra al lugar de nuestra debilidad y de nuestra ignorancia, pero quiere que vayamos poco a poco saliendo de ella. Por eso el autor de Hebreos dice que muchachos, ustedes ya deberían de haber salido de eso. Ya han dado muchas vueltas al monte, acá en el norte, y vamos a poseer la tierra. Entonces el punto es este: todos esos conceptos naturales, materiales de sacerdocio, era por el beneficio de ir poquito a poquito haciendo que el hombre pensara que sí podía llegar a Dios. El único concepto que tenían es que los dioses hay que apaciguarlos para que no lo maten a uno. Entonces Dios va a ir cambiando eso. De ahí que los sacrificios y todo lo demás los empezó a hacer Dios simbólicamente apuntando a lo que había de venir. Déjame ponerte el ejemplo que saqué yo, una pequeñísima ilustración de los miles que hay, a sabiendas yo de que la educación de los padres a los hijos, tenemos que darle cuenta a Dios de cómo entrenamos a nuestros hijos para que le respondan a Él. No para que nos enorgullezcamos que finalmente uno es doctor, el otro es abogado, el otro es etc. No. Si nos tenemos que presentar a Dios y Dios quiere que sean temerosos de Él. Entonces yo hice 7 reglas de la casa. Pero no fueron 7 reglas caprichosas. Simplemente fue porque
manejábamos 7 principios bíblicos. Entonces la regla de la casa, la intención que tenía, era que el principio se fuera inculcando en la vida de mis hijos. Con mi papá ni leía la Biblia, pero nos enseñó respeto y obediencia, nos lo inculcó a chicotazos. ¿Me entiendes? Y eso nos hizo ser personas obedientes, aún ya de grandes, porque no nos fue enseñado teóricamente, sino que nos fue inculcado. Entonces, las reglas que yo ponía en la casa, y ya les conté eso y ustedes las deben de recordar, pero hago el énfasis. ¿Por qué yo fui tan mal padre que puso regla número 1? Obediencia inmediata sin preguntar por qué. Si me pregunta por qué, se lo declaro rebeldía y le doy para. ¡Wow! El humanismo me hubiera comido. Me hubiera hecho pedazos y todo. Porque qué tirano, qué injusto. ¿Pero por qué? Porque aprendí que a Dios no grita ni repite. Y si yo no entreno a mis hijos a obedecer a la voz, sino que tienen que esperar hasta que los amenace que les voy a partir la espalda a chancletazos, no los estoy entrenando para que sean obedientes a Dios. Entonces, en lo mismo es lo que hizo Dios. Él empezó con toda esa serie de sacrificios, series de ofrendas, series de días festivos y todo lo demás, para que el humano hiciera lo que sí puede hacer y pensara que estaba siendo grato a Dios porque le estaba obedeciendo. No se gana el favor de Dios con sacrificios, pero Dios dijo: está bueno, pues se los voy a contar como que son fieles, voy a evaluar su fidelidad, como la historia de las bodas de Caná, cuando enseño sobre las bodas de Caná. Agarren las tinajas y llénenlas con agua. Pues si agua ya tenemos, lo hacemos todos los días. Sí, por eso. Pero ahora háganlo porque yo lo digo. Y entonces, aunque estén haciendo las mismas charadas que no producen vino, como están obedeciendo a Dios, van a ser bendecidos. Lo mismísimo es aquí con los sacrificios. Todos los sacrificios, todas las ofrendas, dice el Señor, esa grosura me cae mal, la aborrezco. Pero si sube con olor grato, es lo que yo le digo a ustedes, para que ustedes entiendan, para que ustedes sepan cómo acercarse a mí ahorita que todavía están muertos y no pueden hablarle. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. El que realmente estaba detrás del Padre y agradando al Padre era nuestro sumo sacerdote Melquisedec. Y entonces él decía: va, pues, a él les acepto esa pestilencia y la declaro grata. ¿Qué la hacía grata? Cuando la hacían de buen corazón, en su ignorancia. ¿Qué la hacían pestilencia? Cuando la hacían por cumplir el reto. ¿Ves? Entonces responde eso. Bueno, vamos a hablar con doña Beatriz. No, con él, perdón. Carlos, estaba pensando que anteriormente, aunque físicamente Jesús no había sido sacrificado, pues la ley era el que protegía a los hombres, ¿verdad? A los judíos, e incluso a cualquier persona de cualquier nación que quería seguir el Dios de los judíos, simplemente tenía que acercarse a ellos y decir: yo quiero también tenerlo como Dios, y hacía los ritos y todo. Pero solo habían 2 formas de acercarse, y todos no podían ser, solo 2 formas de acercarse, y todas tienen que ver con el corazón. Una, hacerlo porque ni modo, ¿verdad? Era un rito y hay que cumplir con Dios. O la otra, hacerlo por fe en Dios o por amor a Dios. Y creo que eso es lo que Dios veía, eso es lo que realmente Dios ve, lo que acabas de decir. Y eso es lo que sigue pidiendo Dios. Esos son los que entran realmente por fe en Dios y no por rito, porque hay que hacerlo. Todo eso que dice. Amén. Y prácticamente eso es el reclamo del autor de Hebreos. Ya, ¿por qué siguen como que estuvieran en el Antiguo Testamento valorando su relación con Dios con guardaré estos ritos, guardaré esto, todas las cosas que hacemos? Por ejemplo, por eso es que yo insistía, y no sé si fui lo suficientemente claro: obras muertas, todas las obras son muertas. Ayudar a los pobres, predicar el evangelio al inconverso, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, todas esas son obras muertas. ¿En qué sentido? Eso no van a establecer el reino ni nos van a cambiar a nosotros. Hacer milagros no nos cambia, nos da un sentimiento sabroso, rico en el corazón. Ayudamos al pobrecito, ayudamos a la viuda, y nos sentimos bien porque hicimos algo bueno. Pero no, es una obra muerta, no gana nada ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios es el sumo sacerdote.
vivir eternamente para interceder por nosotros. Y mientras nosotros no lleguemos a entender eso, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos. No vamos a pasar bien del cielo al infierno. ¿Voy siendo claro? Allá. Carlos, cuando hablabas de los judíos, yo entiendo que cuando Jesús vino, él pues se sacrificó. Entonces, si el judío no lo ve a él como el Salvador, ellos debiesen de estar haciendo todavía los mismos sacrificios que Moisés les dejó. Yo no conozco la historia de los israelitas actualmente. ¿Lo harán actualmente? No puede. No hay templo. Ese es otro buen punto. Siguen peleando judaísmo, pero no pueden cumplir con el rito del judaísmo. Y si no se ofrecían los sacrificios, si no entraba el sacerdote una vez al año y todo lo demás, para quedar gratos con Dios, entonces no puede quedar gratos con Dios. Se perdieron las gracias. Entonces, sencillamente, es una necedad querer aferrarse a algo que no pueden cumplir. Se perdieron las tribus, no hay levitas. Se perdieron las tribus, no hay levitas. También supuestamente creen que regresó media tribu de los levitas de la historia, pero el punto sigue siendo el mismo. Aunque haya levitas, no hay templo y no hay tabernáculo. Entonces ya no pueden cumplir, porque Jesús acabó con el antiguo pacto. Lo que está presto a desaparecer, dice, y será totalmente destruido. Ya no hay antiguo pacto, pero ellos se siguen aferrando al antiguo pacto. Lo mismo con el evangelismo, lo mismo con los evangélicos. Ya debemos de haber pasado esas obras fundamentales, ya no debiéramos de estar. Fue terrible, hace unos días estuve en un juicio, porque se recuerdan que les conté que estábamos peleando por el Ministerio de Gobernación, de que no se tiene que meter con la iglesia. Y eran 10 los del otro lado y 2 de nosotros. Y solo ahí sí con technicalidades, que porque no llegábamos un abogado nosotros que usara la fraseología. Por eso es que no se arreglaban las cosas. Y el juez, pobre, lo vi que él tal vez si hubiera querido darnos el veredicto a nosotros, pero teniendo que aferrarse a la letra de la ley. Dice un montón de cosas que eran tan obvias, eran lógicas. Entonces es horrible. Es como que cuando agarran a un asesino y porque no le dijeron tiene derecho a guardar silencio, entonces lo dejan libre. Por technicalidades. No soy yo. Entonces lo dejan libre por technicalidades. Lo mismo es ahorita con los evangélicos. Los judíos por su lado que siguen con sus ritos que no pueden cumplir. Y los evangélicos que no pasan de lo fundamental y empezar a caminar a la perfección, al cumplimiento de todo. Ok. El Salmo 110. Sí. Pastor, yo tengo una duda. Algunas veces había escuchado que en el Antiguo Testamento hablaban de Jesús cuando decían el ángel de Jehová. Sí, es lo que te digo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el que está desde antes de la fundación del mundo. En Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Pero como el Dios en su soberana voluntad decidió de entregar la administración de la tierra al hombre, por eso no podía venir un ángel, por eso no podía venir él mismo a poner las cosas en orden. Tenía que ir trabajando con lo que tenía en la mano, por así decirlo, los hombres, los humanos imperfectos, e ir trabajando por ellos. Pero cuando había necesidad de hacer algo, entonces se aparecía, pero siempre se le aparecía a un hombre y le encomendaba al hombre el que hiciera lo que tenía que hacer. No podía decirle, yo soy Dios, haz eso, sino que tenía que manifestarse como otro hombre. Mira, ¿vos no crees que sería bueno que hiciéramos eso? Por así decirlo, ¿no? Estoy parafraseando, pero que fuera el hombre el que decidiera hacerlo y el que lo hiciera.
Pero sí, las diferentes hay tantos términos que se le aplican a Jesús en el Antiguo Testamento. Porque una vez más, al Dios que la gente vio en el Antiguo Testamento fue a Jesús. A Dios el Padre nadie le ha visto. Él habita en luz inaccesible. ¿Ok? Alright. En el Salmo 110, porque dijimos, uno, íbamos a ver que fue sin juramento, y dos, que en otro lado también se dice. Miren el otro lado, Salmo 110, versículo 1. Cito el versículo 1 primero, para aclararlo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es en este salmo, en el versículo 4, donde dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren, lo quise hacer así, saltándome el 2 y el 3, que lo vamos a leer definitivamente, pero lo quise hacer así para que se dieran cuenta la connotación de establecer el reino, ¿verdad? El primero que dije, siéntate a mi diestra, con el sacerdocio de Melquisedec. Él está, dice que vive para interceder por nosotros, que sigue intercediendo. Ahora, versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Razón, está sentado a la diestra, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, Jehová, Dios es el que va a poner a los enemigos por estrado de sus pies. Jehová enviará, ¿dónde estoy? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ese versículo nos está diciendo cómo Dios va a poner a los enemigos por estrado de sus pies. En primer lugar, va a enviar la vara. ¿Qué es vara en la Biblia? Medida. Más fuerte, perdón. Medida. Sí, gracias. Es una vara, es una medida. Pero cuando se tiene una vara en la mano, corrección, justicia, autoridad. Corrección, justicia, autoridad. Entonces Dios va a enviar la autoridad del rey. ¿Desde dónde? Desde Sion. ¿Dónde o qué es Sion? Nosotros, la iglesia. Sion literal es un monte. Dios va a enviar de ese monte la vara de autoridad. Ok, Sion, por eso es que es importante. Estamos hablando, fíjense, estamos en Isaías, pero lo que está diciendo la Biblia es del antiguo pacto o es del nuevo pacto. ¿A quién le está hablando? Versículo 1. ¿A quién le está hablando? Dios. Al pueblo. Siéntate a mi diestra. A Jesús, sí. Está hablándole a Jesús. Y le dice, hasta que pongan tus enemigos. ¿Cuándo se sienta Jesús a la diestra del Padre? Después de la resurrección. Después que resucitó, después de que sube al anciano de días y recibe el reino. Entonces estamos hablando del Cristo que está sentado ya reinando, pero esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y Jehová enviará la vara de autoridad desde Sion. ¿Quién es Sion? Después de la resurrección de Cristo. La iglesia. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Es el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios, somos el Sión de Dios. Porque sería totalmente contradictorio que Dios fuera a mandar la autoridad del Cristo por manos de los judíos, que no lo reconocen. En sentido común, ¿se dan cuenta? Como les digo, que es sencilla la Biblia. Solo que... Lo que pasa es que no hemos sido haraganes. Hermanos amados, eso fue lo que dijimos desde que comenzamos este estudio. Os habéis hecho tardos
para oír. ¿Y qué dijimos que significaba la palabra tardo? Araganote. Araganote. Entonces, ahorita nos dice que Dios lo dijo en otra parte, en el versículo 12. Fíjense lo lindo de eso. Entonces Dios, Jehová Dios el Padre, va a enviar desde Sion, desde la iglesia. ¿Por qué desde la iglesia? Porque nos dice Daniel que cuando el Hijo del Hombre recibe el reino, después ¿qué hace con el reino? Lo entrega a los santos. ¿Y qué hizo Jesús cuando recibió toda potestad en los cielos y en la tierra? Ir. Por tanto, ir, llevar la vara de autoridad a las naciones. Sigo entonces. Entonces está implícito que primero Dios por medio de la iglesia y con la vara de poder de Cristo Jesús, es decir, con la autoridad delegada del Señor, dominará en medio de sus enemigos. Ok, ¿qué implica? Que está súper explícito e implícito que está gobernando en medio de sus enemigos. Sí, está gobernando en medio. ¿Qué significa estar en medio? Dentro de. Los enemigos van a estar aquí. Y la iglesia tiene que gobernar en medio de los enemigos. No se va a ir al cielo. Mientras Dios le manda rayos y centellas a sus enemigos. Él gobierna en medio de sus enemigos. ¿Y cómo se gobierna? Con vara de hierro. Regirá a las naciones con vara de hierro. Los padres regimos a nuestros hijos con vara de madera. Pero Dios va a regir a las naciones con vara de hierro. O sea que la autoridad. Recuérdense que de Roma, el último imperio, el cuarto imperio, los pies eran de hierro, las piernas eran de hierro. Y el problema fue que tenía barro mezclado. Pero la pax romana y los caminos hechos por Roma, todo lo que Dios estaba esperando, por así decirlo, para poder usarlo, todo lo que hizo Roma fue lo que Dios usó. La ley romana, que es tan famosa y todo. ¿Por qué? Porque era hierro. No era porque la gente estaba tan contenta y tan feliz con sus césares y sus emperadores y sus gobernantes, pero era una autoridad férrea, hierro. Entonces Jesús va a gobernar en medio de sus enemigos. No es de esperar que venga una victoria total. Y de plano que van a haber unos cuantos que van a tener que ser puestos a los pies de Cristo a puro hierrazo limpio. Ok. El versículo 3 otra vez, todavía estoy en el de siéntate a mi diestra. El versículo 2, gobierna en medio. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Sigue, pero quiero parar ahí. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué implica el día de tu poder? ¿Es un día? ¿El día lunes, el martes, el viernes, el viernes a domingo? ¿Es un día? No. El día de tu poder es desde el momento en que comenzaste a. Llegó el día de que recibió el reino, recibió el poder. Entonces, desde ese día. Ahora, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Eso ya habla de sacerdocio. Recuerden que el sacerdote tenía que santificarse para poder ir a la presencia del Señor. Entonces aquí se le está dando la vara del reino y a la vez se le está diciendo que se ofrezca en la hermosura de la santidad. Real sacerdocio. Reyes y sacerdotes. Y termina con: desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud.
En el estudio de interpretación de la Biblia hablábamos de que también hay simbolismo, aquí hay poesía. Esta es una expresión desde el seno de la aurora, porque la aurora no tiene palabra. Entonces, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El texto, déjame adelantarme en notas, porque yo tengo la diferencia. Sí, la aurora. El diccionario de la Real Academia Española dice: una luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol. Entonces, desde el nacimiento, desde la aurora, tienes tú ¿el qué? El rocío de tu juventud. Entonces, ¿qué otro texto se nos viene a oír luz y sol y aurora? La senda del justo. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. ¿Y quién es el sol de justicia? A los que esperan aparecerá el sol de justicia. Jesús es el sol de justicia. Entonces, bien, otra forma poética de decir: ustedes reciben el poder y tienen que ir creciendo hasta la perfección en Cristo Jesús, que Él venga ya a establecer el reino. Esto ya está establecido, a decretarlo o totalmente. Y la otra dice: tienes el rocío de tu juventud. El rocío es dice también el diccionario, es un vapor que con la frialdad de la noche se condensa en la atmósfera en muy menudas gotas, las cuales aparecen luego sobre la superficie de la tierra o sobre las plantas. En Israel, entre el pueblo judío, el rocío era prácticamente el que mantenía las cosechas, porque no llovía y era tierra árida. Pero Dios se las arreglaba que aún en medio de tierra árida, en medio de circunstancias adversas, Él proveía el rocío para mantener la vegetación. Entonces dice de nosotros que tienes tú el rocío de tu juventud. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestras circunstancias adversas, donde no hay la lluvia de bendición, está el rocío de la gracia y la misericordia de Dios que nos mantiene y nos sustenta. Es el rocío de nuestra juventud. Es un vigor muy especial que nos sustenta, que nos mantiene a pesar de todas las adversidades y las circunstancias. Entonces, regreso. La otra parte en la que se menciona, pues, juró el Señor: tú eres, siéntate a mi diestra hasta que pongas sus enemigos. Es esa porción donde también, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Es en esa porción donde le dice: siéntate a mi diestra. En el Salmo, en Apocalipsis 5:10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. ¿Cómo es posible que la gran mayoría de la iglesia diga: no debemos de meternos en política? Están diciendo: no somos reyes. Porque, ¿qué vamos a ir a reinar al cielo? ¿En qué forma vamos a ir a poner el orden en el cielo? Entonces, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué queremos quedarnos solo como sacerdocio? ¿Por qué queremos solo alabar y cantar aleluya y tener retiros y solo en sacerdocio? Y ni eso estamos haciendo bien, porque un sacerdote también es el que le presenta las leyes del Dios al pueblo y le ayuda a caminar en ellas. Y el rey es el que ejerce la autoridad, el que establece la ley. El rey no tiene que ser compasivo. El sacerdote es el que se muestra compasivo. Pero el rey tiene que ejercer la ley. Por eso es que los gobernantes actuales no son fieles a el llamado, porque lo que Dios les dio fue la espada para que fueran su vengador. El que rehúsa castigar, aún con la pena capital, es un rebelde al cargo que
Y él se puede sentir muy misericordioso, pero cuando se presente ante el juez le va a ir muy mal, porque no obedeció el mandato que se le dio. ¿Qué más tengo aquí? Fíjense lo importante de la ley. Pongo, por ejemplo, el reino. Fíjense que estas notas las tengo desde hace un montón de rato, pero hasta hoy de la mañana terminé con las de la prédica y voy a repetir esto en la prédica. Así que oígalo bien despacito aquí porque la prédica voy a hacer rápido. Un reino consta de 4 partes. Un rey, el territorio de su reinado, los súbditos de su reinado o del pueblo y la ley del rey. Pero ¿qué es lo que hace que alguien sea súbdito del rey? Obedecer la ley. Todo está en obedecer la ley. La ley de Dios, desde luego. La iglesia, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que obedecen su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que obedece la voluntad de mi Padre de los cielos. La herencia les dije que es tangible e intangible, fideicomiso en vida y condicional. ¿Quiénes son los que reciben la herencia? Los hijos. ¿Todos los hijos? Solo los obedientes. La herencia no se le da al hijo por ser hijo, se le da por ser obediente. Y el hijo desobediente no hereda y el criado obediente toma su lugar y hereda. Dice, el siervo diligente con los hermanos compartirá la herencia, mientras que el hijo que avergüenza será desechado. Entonces todo se resume en ley. Todo se resume en obedecer la ley de Dios. Si no se obedece la ley de Dios, todo lo bueno que se haga, Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas tremendas. Sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Ok, ¿y cómo están en cuanto a la ley? Es que la iglesia está muerta. En la iglesia no se movió el espíritu, así que nosotros decidimos hacerlo con nosotros. Entonces ustedes son anomos, así nomos ley, apartados de mí, no los conozco. Está claro. Está claro. Por lo tanto, para concluir hoy, recordemos lo que vimos cuando consideramos la serie Tu Dios Reina. Les dije el texto clave de Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que predica salvación. Y todo eso se resume en que dice, tu Dios reina. Porque si tu Dios no reina, no tienes buenas nuevas, no puedes anunciar la paz, no puedes predicar salvación. El mensaje es tu Dios reina. Y eso es lo que trae las buenas nuevas que se anuncian. Todas las bendiciones anunciadas y experimentadas son el resultado, el fruto de que nuestro Dios reina. Y que la meta final de este periodo de restauración no es escapar de la tierra, sino que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Conocer bíblicamente es experimentar, vivirlo. Para eso es necesario que los reinos del mundo vengan a ser los reinos de nuestro Señor, y obviamente que eso no se dará sino hasta que sus enemigos sean puestos en estado de su presencia. Lo dejo por ahí por ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Carlos. Cuando la Biblia habla de que vamos a ser reyes y sacerdotes, realmente no está hablando de que vamos a ser reyes y sacerdotes, sino
desde mi perspectiva está mencionando que vamos a ejercer un rol que realmente no tiene una representación aquí en la tierra. ¿A qué me refiero? Que un rey no se va a sentar a enseñar, un rey se va a sentar a juzgar la tierra. Entonces, lo que yo entiendo, porque usted me corregirá, es que a pesar de que, aparte de que nosotros vamos a juzgar, a hacer juicio, a decir qué es lo correcto y lo incorrecto, también debemos de encargarnos en hacer algo que actualmente no se hace, que es enseñar la ley del reino al que pertenecen. Por ejemplo, aquí en Guatemala nadie se siente y dice, bueno, muchachos, pues les voy a enseñar que entiendan la ley que ejerce sobre este país. Y entonces todos hacen lo que se les da la gana porque nadie entiende qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer, sus derechos y sus obligaciones. Pero bueno, la pregunta era, ¿realmente el único rey y sacerdote del que habla la Biblia es Melquisedec? Exactamente. Él era el rey de Salem y era también sacerdote. Mi pregunta es, ¿el rey, desde la perspectiva de Dios, llena esos dos requisitos? El rey nada más no. Melquisedec es el único que lo lleva. No, pero me refiero a que desde la perspectiva de Dios, un rey debe llenar esos requisitos y somos nosotros los que simplemente venimos y decimos, no, el rey solo juzga y es el que enseña. Y para Dios tal vez es, no, es que tienen que hacer las dos cosas. Entonces pregunta. Digo, ok, brevemente. Dios lo es todo. Gubernamentalmente hablando, Él es el rey, Él es el legislador y Él es ¿cuál es que me falta? El judicial, nuestro juez. Él lo es todo. Pero a los hombres lo delegan en partes. Nadie puede tener el total control como Él solo. Además de ser el todo en lo judicial, es el todo en lo espiritual. Él es el sumo sacerdote. Él es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Él lo es todo. Pero al delegarlo a los hombres, les delega funciones. Entonces, nosotros en la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Unos miembros deben de estar en la rama gubernamental. Otros miembros deben de estar en la rama eclesiástica. Otros miembros tienen que estar en la rama civil con las demás cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios, que es el único que lo tiene todo, la reparte en su cuerpo, la reparte en sus miembros, para que todos somos parte del mismo cuerpo y ninguno puede decir no te necesito. Entonces sí, no es de que una iglesia vaya a ser rey y vaya a ser sacerdote y vaya a ser maestro. Todos los cristianos, toda la iglesia de Cristo, tenemos que tener el conocimiento de todo, como un doctor que tiene que tener el conocimiento general del cuerpo humano. Luego vienen las especialidades, pero el fundamento del rey es gobernar sobre nosotros, sobre nuestra casa, porque, una vez más, si vamos a ver con las leyes humanas, Dios le dio una serie de gobierno a la iglesia, una serie de gobierno a la familia y una serie de gobierno a la nación. Y es en el conjunto del funcionamiento del cristiano que se manifiesta el reino de Dios. Pero todos tenemos que tener el conocimiento básico, fundamental de los reinos de este mundo. Y lo que tenemos que enseñarle a la gente no son las leyes de Guatemala en sí, sino que las leyes del reino. El que practique las leyes del reino sobrepasa las leyes de Guatemala. Eso les dije en la última reunión al señor juez, no creo que les haya gustado. Le dije al señor juez simplemente dos palabritas. La autoridad de la iglesia. Nosotros respetamos la autoridad civil, por eso que estamos aquí. Pero fíjense que el apóstol Pablo aún regaña a la iglesia de que para solucionar sus asuntos tenga que venir a la autoridad civil, porque la autoridad de la iglesia debe ser mayor. No les gustó y de nuevo se rieron, pero es la verdad. Y un día, el día de último, ok, ¿alguna otra? No, ya no, porque si no nos van a remarcar. Seguimos el próximo domingo.